Muy bien, vamos a hablar de lo que es el paradigma constructivista. La investigación cualitativa tiene dos paradigmas principalmente, el constructivista y el de la teoría crítica. El paradigma constructivista es aquel que nos dice que la realidad es una construcción social, que las cosas que creemos sobre la realidad, el significado que le damos, las percepciones, cambian a través del tiempo y de las vivencias y experiencias que tienen las personas, también de la interacción que tienen con otras. Incluso en su nivel más extremo, el paradigma constructivista ha asegurado que no existe una realidad objetiva como tal, sino que la realidad siempre es subjetiva en el sentido de que debe haber una interpretación de lo que estamos viendo, y sin esa interpretación que se fundamenta en el lenguaje, pues no podría haber como tal una percepción misma de la realidad exterior o un significado que le pudiéramos dar. Los seres humanos somos los únicos seres vivos que le damos una interpretación a esa realidad. O sea, que no vivimos de acuerdo con instintos, sino que sí, tenemos unas pulsiones, unas emociones, pero también una racionalización de todo esto. Así que eso es lo que nos va a presentar el paradigma constructivista, la posibilidad de que toda la realidad que conocemos sea un constructo social, sea es una integración entre lo que yo construyo desde mis modelos mentales, que son más personales, y los modelos sociales que ya puedo compartir con otros individuos y grupos. El paradigma constructivista no solo aplica en el enfoque cualitativo, sino que también lo tenemos, por ejemplo, en la teoría de Piaget, de Vygotsky, y en la mirada que ellos le dan a la construcción que realiza el individuo de esa realidad a través de esquemas, modelos, conceptos y aprendizajes. Bueno, una vez que recuerde esto de los conceptos, en un momento veo si los tengo por acá. Quiero saber, quiero que ustedes se armen una imagen de esto y que construyan una historia a partir de lo que estamos viendo aquí. Aquí estamos observando diferentes situaciones. Entonces, por favor, observen la imagen y quiero que alguno de ustedes me narre alguna de las historias que está ocurriendo en este momento. Puede ser de esta persona, del policía que está acá, de las bicicletas, o sea, de cualquiera de los que están en esta historia, vamos a inventar algo al respecto. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que este carro estaba en un semáforo y que estaba viendo videos de TikTok. Entonces, creía que alcanzaba a ver un video más, pero de repente sintió que le pitaban detrás, entonces él aceleró creyendo que ya había cambiado a verde, pero resulta que seguía en rojo, entonces el carro de adelante todavía no avanzaba, lo chocó por detrás y pues tuvo que llamar a una grúa porque la dirección también le había quedado eh, torcida. Entonces esa puede ser una historia. No estamos buscando certeza, sino que estamos buscando narraciones. Así que por favor ustedes, ¿qué historia pueden inventar de acuerdo a cualquier cosa de las que observan aquí? Bueno, traten de mirar la imagen y de ver qué tanto pueden inventar sobre algo de lo que está ocurriendo ahí. Que el carro pasó el pare y se golpeó con otro y, y por eso están los policías ahí recogiendo el carro y acá mirando qué fue lo que pasó. Muy bien, esa podría ser una perspectiva ahí. Quiero que me digan qué otras historias podemos narrar. ¿Cuáles más? Profe, pues que ocurrió un accidente
donde resultó alguien herido, por eso está la ambulancia y por eso está el policía y la grúa se lleva el carro para los patios. Quiero que vean algo aquí. En lo que les he, lo que les he dicho, no les he mencionado que expliquen lo que está ocurriendo en la imagen. Les he dicho que inventen una historia sobre alguna de las cosas que pasa ahí. O sea, puede ser cualquier historia, la que ustedes se imaginen. Puede tener relación directa con eso que estamos observando o puede ser algo que, no sé, que le puede haber ocurrido solo a esta persona o solo a estos que van por acá. ¿Qué otras historias pueden narrar sobre esto? Profe, que tránsito está haciendo retén y está quitando carros sin papeles y que la ambulancia solo va pasando. Bueno, ese tipo de narraciones me gusta. Vamos escuchando lo que dicen los compañeros, prestemos la atención a todo lo que va mencionando, porque voy a retomar eso después. ¿Quién más Profe, quiere narrar algo aquí? podríamos decir que es como nuestra vida cotidiana, ¿no? Pues porque las personas que van caminando, eh, lo que es la ambulancia y el carro, pues la grúa, es lo que vemos a veces cuando vamos al centro. Las personas que están ahí, o sea, las personas que están ahí en el medio, que están hablando con los policías, podemos decir que pueden estar como en el contexto de, no, bueno, lo voy a decir como en el contexto del Parque Caldas, cuando uno va al Parque Caldas, que hay personas paradas en el centro del parque. Pues ya básicamente Samuel, silencio. los que trabajan en la alcaldía, que son como los que se paran a hablar así entre ellos y se visten así como ejecutivo, las personas del común que pasan y las grúas a veces que se hacen por el banco a bebillas y así, es como un viejo día. Uh-huh. Bueno, aquí digamos que se adelantó un poco al ejercicio, pero sí quiero que me sigan narrando de esto de que está pasando aquí, qué podría suceder, qué más historias podemos desprender desde ahí. Bueno, voy a ver si puedo hacer un ejercicio y a ver si es algo que falla en la imagen o qué está pasando. Ven acá, Samuel. Ven, ayúdame con algo, ven acá. Profe, que Ivette Galíndez está intentando entrar y que no puede, pues, él está tratando de darle ingreso. No, es que de pronto se coincide con cuando estoy presentando y como no veo directamente. Ya ingresó, profe, gracias. Bueno, ven, Samuel, ayúdame con algo. ¿Qué cuadro? ¿Qué ves en esa imagen? ¿Qué? Esto, ¿Qué te gusta? ¿Qué es eso? una policía, ¿Y qué está haciendo la policía? buscando un pequeño de tarea. ¿Qué están haciendo, hijo? ¿Qué ves ahí? Está buscando algo. ¿Qué busca? Es policía. ¿A quién está buscando? Es así. ¿A quién? Mm, Pero mira la imagen, Samuel León, ¿cómo vas a saber si no la estás viendo? Está aquí. ¿Qué es ese señor que está allá? Sí. ¿Y qué ves? ¿Qué carros ves? Vengo buscando con este. ¿Y qué más carros ves? ¿Qué carros son?
Ese pues, ¿Este de aquí que está aquí en lo amarillo? sí, ¿Y cuál otras cosas ves? este, ¿No ves otro carro además de ese? este, ¿De qué es ese carro? es policía. ¿Y este de acá? ¿Y este de acá de qué es? Con este, ¿No sabes cuál es este carro? sí, ¿Qué es? es una ambulancia. ¿Y qué hace la ambulancia ahí? La ambulancia hace así. No cómo suena la ambulancia, sino qué está haciendo ahí. Está enfermo, se espera la ambulancia. ¿Está enfermo y llamaron a la ambulancia? Sí. Bueno, muchas gracias por tu interpretación, Samuel. Gracias. No. Yo sigue viendo muñequitas. Bueno, voy a mostrarles algo que aparece ahí. Entre las cosas que estamos narrando, tanto de lo que dice mi hijo como de lo que dicen ustedes, son construcciones que nosotros realizamos a partir de cosas conocidas. Entonces, de lo que nosotros conocemos, de ahí podemos también hacer la interpretación de la realidad. Entonces, por ejemplo, él dice que este carro, no sé, que está dañado, que esto es una policía, que esta es una ambulancia y que la ambulancia está buscando a algún enfermo. Entonces, puede decirme que la ambulancia está buscando enfermos, pero de pronto no sabe que también la ambulancia puede tratar de recibir personas que ya están muy, muy graves, o sea, personas que se han accidentado, porque hasta ahora no lo ha visto. Entonces, como no lo ha visto o no sabe de eso, no hace parte de su esquema, no hace parte de su realidad. Así que solo aquello que conocemos, que tenemos un esquema previo para eso, es lo que nos permite seguir sumándole otros aprendizajes y cosas. Nosotros podemos narrar muchas historias frente a esto, pero todas esas historias las vamos a poder narrar porque hacen parte de nosotros, nuestro aprendizaje de vida, o porque también las hemos aprendido de la cultura, de las cosas que vemos. Entonces, cuando ustedes me dicen, por ejemplo, que esto es lo que vemos en el Parque Caldas, porque llega la grúa a recoger cargos, a recoger motos. Entonces, ese tipo de comparaciones surgen porque estamos en ese contexto. De pronto, si hubiésemos sido criados o formados en otro contexto, la interpretación que haríamos de esto sería distinto. Entonces, hay personas que de pronto se van a fijar más en esta parte de la imagen y van a irse a decir, no sé, es que aquí lo que pasaba era que ella se había robado algo de la empresa y llegó la persona y llegó el jefe y la descubrió y demás. Y si nos vamos a profundizar en la historia de vida de esa persona, de pronto encontramos que en algún momento ha tenido contacto con esa situación, que de pronto su padre alguna vez le comentó eso que pasó en la empresa, que atraparon a alguien robándose algún producto o algo de eso. O puede que incluso también le haya pasado a alguien cercano a esta persona. También si decimos, no sé, que esta persona que está sola por acá es porque se va a encontrar con alguien más en una cita, o sea, es porque eso genera alguna forma de interés para la persona que me lo está diciendo. En cambio, si yo digo que este es un profesor que salió aburrido de una clase porque no había tanta participación, pues puede ser porque o mi papá era profesor o tenía una persona cercana o porque yo mismo me he puesto en la situación de dar clases o de algo así y estoy haciendo una proyección. Entonces esto es importantísimo. Las proyecciones que hacen las personas son nuestra fuente para poder tomar muchos más datos. Lo que hace el investigador cualitativo es que presenta estímulos como este, presenta estímulos que no están de todo realizados, o sea, por ejemplo, aquí no está completo porque tenemos una imagen y nos falta la historia de lo que ocurrió. Entonces, cuando hay un estímulo que no está completo, nuestro cerebro busca la forma de integrarlo, de completarlo, en este caso con una narración. Así que esta es una forma en la que podemos acceder a material que está profundo, que está oculto. ¿Y cómo ocurre eso? Cuando yo le presento la imagen, cuando la persona me dice algo de esto, por ejemplo, que fue porque no tenía papeles o algo así, y luego a partir de eso comienzo a profundizar en cosas que le interesan a esa persona como tal. Bueno, ¿qué les puedo decir?
En otra clase con esta misma imagen, uno de sus compañeros miró esto que está acá en el fondo y decía sobre las motos. Entonces decía que no, que ellos estaban esperando de cambiar el semáforo para poder seguir su camino en las motos. Puede que parezca algo simple, algo obvio, pero el hecho de que se haya centrado en esto y no en las bicicletas o no en los carros de acá, es porque hay algo que lo conecta con esto. Entonces, profundizando un poco, le pregunté, bueno, ¿por qué se centró en esa imagen? Y dijo, porque a mí me gustan mucho las motos. Entonces, miren que esto me llevó, algo aparentemente simple, me llevó a que ya le gustan las motos y que le gustan mucho. Y después desde ahí seguí profundizando. Entonces le dije qué recuerdos tiene con las motos o por qué le gustan tanto. Entonces él dijo que cuando tenía 6 años, su padre lo había llevado por primera vez en la moto y desde ese momento él sintió que era como un enamoramiento de ese vehículo y que hasta que tuvo ya su primera moto y incluso hasta ahora sigue sintiendo como ese encanto por eso. Entonces miren que hay algo personal, hay algo íntimo, hay algo que está ahí oculto, pero que se refleja, por ejemplo, en la decisión que esta persona toma o en el ejemplo que realiza, o se refleja también en las cosas que vemos. Así que todos los ejemplos, todas las cosas que mostramos, que decimos, están relacionadas con eso que nos interesa o que nos llama la atención. Por ejemplo, una persona que esté buscando comprar una bicicleta o que esté leyendo sobre las ventajas que tiene eso, puede que en una imagen como esta le preste más atención al tipo de bicicleta que está ahí. Por ejemplo, que esta es una bicicleta de lo que le llama panadera y que esta es más una bicicleta de ruta. Entonces, son cosas que de pronto cuando a uno no le interesan, uno no se fija en ello. Piensen cómo hace nuestro cerebro para centrarse en las cosas que nos pueden estar llamando la atención. Por ejemplo, cuando tenemos una cita odontológica que nos inquieta de alguna forma, ya en las series, en las novelas, en las conversaciones, comenzamos a fijarnos más en eso. Cuando buscamos comprar o arrendar algo, arrendar un apartamento, comprar una moto, una bicicleta, tendemos a ver más eso que nos interesa en las cosas que nos rodean y que antes no mirábamos. Entonces, ¿qué hace lo cualitativo? Nos muestra un estímulo y a partir de eso abre puertas para profundizar ya en aspectos que son privados. Por ejemplo, una estudiante me dijo que esta pareja de aquí iba, había dejado el carro en la casa porque él le dijo que no, él no se iba a exponer a que le quitaran el carro por los papeles. Y además porque tenía, bueno, porque tenía pico y placa, entonces no lo iba a sacar así. Así que como vivían cerca del trabajo, que se fueran caminando. Pero a la mujer no le gustó eso, entonces le dijo que cómo se le ocurría traerla caminando vestida de esa forma, que cuando podían sacar el carro, que para eso era el carro. Entonces por eso ella estaba disgustada mirando para otra parte. Entonces miren que se pueden inventar muchas historias y lo cualitativo le va a dar importancia a todo eso, porque esas historias nos muestran una forma de entender el mundo que tiene esa persona, nos muestra de pronto la visión que puede tener sobre las relaciones de pareja, sobre la utilidad frente a algún servicio, sobre los problemas que se pueden presentar en una comunidad o sobre la queja que puede tener frente de pronto a la policía, frente al sistema de salud, frente al gobierno. Así que en cualitativo nos vamos a centrar en todas estas cosas. Incluso los memes que aparecen en redes sociales nos pueden dar una representación sobre el arte o nos pueden dar una representación sobre lo que opinamos de las cosas que vivimos a diario. Así que tengan en cuenta eso, que lo cualitativo se aprovecha de todos estos estímulos que aparentemente son simples, superficiales, para entrar en algo que es mucho más profundo, que son las vivencias, las emociones, los sentimientos y las experiencias con los significados que han construido las personas a lo largo de su vida. Así que otro postulado del paradigma es que todo conocimiento que el investigador cualitativo tiene, lo hace a partir de lo que habla con los participantes. Entonces, en el diálogo, en la interacción con los participantes, se va construyendo el conocimiento. Además, nos da esta que es una tarea, nos dice que es una tarea fundamental y esto va para todos los métodos y técnicas de la investigación cualitativa.
La tarea fundamental es entender el mundo complejo de la experiencia vivencial desde el punto de vista de quienes la experimentan, así como comprender sus diversas construcciones sociales sobre el significado de los hechos y el conocimiento. Entonces miren que esto es algo importantísimo. Esto es algo que no se nos debe olvidar, porque nos sintetiza todo lo que es la esencia del enfoque y de lo que hace un investigador en este enfoque. Entonces es entender el mundo complejo, o sea, un mundo que tiene muchos aspectos que no podemos reducir solo a uno. De la experiencia vivencial desde el punto de vista de quienes la experimentan. Entonces yo me acerco a muchas experiencias que pueden tener las personas y a los significados que han construido sobre esas experiencias. También a qué tanto ha impactado eso en su forma de comportarse frente a algo. Entonces yo puedo tomar un estudiante que, no sé, que me diga que una vez tenía una exposición cuando, cuando apenas ingresó a la universidad y que en ese tiempo él se esforzaba muchísimo y él se desgastaba trasnochando y demás para entregar buenos trabajos. Entonces que habían conformado unos grupos y al final en el grupo ninguna otra persona terminó trabajando, sino que todos se lo dejaron a él. Entonces al momento de la exposición él se había preparado muy bien, había estudiado y demás, pero el docente terminó escogiendo al azar otra persona del grupo que no logró sustentar bien y al final terminaron sacándose una calificación de 2. Entonces esta persona, a partir de esa experiencia, puede haber construido un significado frente al concepto de la justicia y a creer que no siempre, cuando uno se esfuerza por hacer las cosas, termina consiguiendo buenos resultados. Entonces puede darse cuenta de eso, como que lo que termina aprendiendo de esa experiencia es que el hecho de que te esfuerces no garantiza que vayas a obtener las cosas que quieres en la vida. Y por eso de pronto la persona lo generalizó y ya esa persona controla o regula su esfuerzo en la parte académica y después de pronto hay alguien que le pasaba lo mismo en las relaciones de pareja, que entregaba siempre todo lo que podía, que llamaba a la persona, que estaba pendiente y al final la persona terminó simplemente dejándolo o se fue con alguien más. Entonces también podría tener ese sentido y decir, no, es que cuando uno entrega de más en una relación, eso no es garantía de que la persona lo vaya a valorar. Entonces miren que es el mismo principio aplicado en dos situaciones diferentes. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver con investigadores cualitativos. ¿Cuál es la experiencia que esta persona vive? ¿Cuál es el significado que le otorga a esa experiencia y de qué forma ese significado ha influido en su vida, en sus decisiones, en su motivación, en la manera de relacionarse con los demás, en la manera de percibirse a sí mismo? Así que ya vamos viendo cómo este paradigma le aporta a lo que va a ser nuestra visión en la investigación. ¿Qué otro punto es importante? Que esta investigación es en una parte producto de los valores que tiene el investigador y que él no se puede independizar de ellos, o sea, él siempre los va a tener. Así que si el investigador está estudiando acerca de los estilos de enseñanza y aprendizaje, si él está acercándose a ese fenómeno, él también se formó en algún estilo de aprendizaje, o bueno, de crianza, perdón. Él se formó también con una familia, se formó con un estilo que de pronto era autoritario, democrático, permisivo, bueno, con alguno de estos. Y el investigador no puede permitir que por la vivencia personal que él tuvo, se vaya a ir una inclinación hacia que algo es bueno o malo solo porque él lo piensa así. Entonces, en ese caso, él tiene que estudiar todos los estilos de crianza con la misma importancia. No puede favorecer un estilo de crianza porque a él le pareció que lo criaron bien de esa forma, ni tampoco desprestigiar otro estilo de crianza porque de pronto él sufrió mucho con eso, o al hermano que lo trataban de esa forma terminó consumiendo sustancias psicoactivas o terminó realizando acciones delictivas. Entonces, hacia eso vamos, que hay cosas que hemos vivido, hay cosas que nos han marcado
pero debemos reconocerlas para evitar que esas cosas terminen afectando los resultados de la investigación, que terminen de pronto manipulando las cosas o que terminen cambiando a nuestro modo de ver. Así que, pues tenemos esa situación. También si nosotros en algún momento estamos trabajando en el sistema de salud, y es un sistema de salud que debido a él ya hemos perdido varios familiares, de pronto por negligencias médicas, por demora en la atención, porque de pronto el papeleo y todo impidió que la persona pudiera acceder a esa cirugía que necesitaba de forma inmediata. Entonces nosotros ya tenemos una concepción negativa de lo que es el servicio médico en mi ciudad o en mi país. Y si yo comienzo a estudiar eso, no puedo enfocar la investigación como que ya voy a desenmascararlos y esta investigación tiene que terminar diciendo que todos ellos no tienen ética, que no tienen respeto por la gente, que bueno, no puedo decir eso porque al final es lo que la investigación me muestre. Si la investigación me muestra eso, entonces yo voy de acuerdo con eso, pero si la investigación me termina demostrando que lo que me pasó a mí fue solo una trágica casualidad, y que a otras personas en realidad no les ha pasado eso, sino que antes están vivos o están saludables es por el sistema de salud. Entonces yo no puedo seguir aferrándome a esa idea cuando los hechos, cuando la información, cuando todo lo que yo descubrí me lleva a algo distinto de lo que yo creía o tenía entre mis valores como algo bueno o algo malo. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, que aquí sí se mira mucho esa parte de mis valores. ¿Cuál es otra característica del paradigma, de este paradigma? Que el investigador interactúa y lo hace desde una posición horizontal, o sea, lo hace desde una posición donde él no es superior a los participantes, donde él es uno más, donde él es una persona que también siente, que también piensa cosas irracionales muchas veces en el día, o sea, que no es alguien distinto, que es alguien que está también en una vida tratando de aprender, tratando de lograr una estabilidad, tratando de superar muchos problemas emocionales, muchos problemas con su familia y demás. Así que es uno más que tiene una visión distinta y a partir de esa visión distinta puede aportar también algo más al grupo. Así que cada uno de ellos aportan, así como ustedes en la clase. Puede que yo sea el que hable más, pero no quiere decir que porque soy el que hablo más, soy el que tengo la verdad o soy el que tengo la explicación a todas las cosas. Porque ustedes tienen unas experiencias que los han formado, tienen unos saberes, tienen también unas habilidades para cosas que yo no tengo. Entonces eso los lleva a ver la vida desde otro punto de vista, desde un punto de vista que no es más válido que el mío, sino que ahí está coexistiendo. O sea, ni el mío es más valioso que el de ustedes, ni lo que ustedes saben es más valioso que lo que yo sé, sino que todos estamos ahí interactuando y en ese proceso, en ese diálogo, vamos construyendo el conocimiento y también vamos dándole nuevos significados a la existencia. Pasa muchas veces en los grupos que las personas están como muy involucradas en sí mismas, están aparte, o sea, pueden estar en grupo, pero a la larga se siguen sintiendo solos. Y cuando los entrevistamos, ya sea de forma individual o grupal, estos participantes conocen otras historias, conocen otras maneras de ver el mundo, otras perspectivas del mismo fenómeno que de pronto ellos también conocen de alguna forma y siempre o casi siempre salen con mayor motivación y con mayor felicidad de las entrevistas que encuentran en lo cualitativo, porque no son entrevistas como a modo de interrogatorio en una oficina oscura y cosas así, no, sino que son en los ambientes naturales. Y a las personas les gusta hablar de las cosas que de pronto nadie más les pregunta porque no les interesa. O sea, les gusta que uno los escuche, que ellos tengan la libertad de poder quejarse sobre el gobierno o de poder contar las veces que se creyeron enamorar y en realidad terminó siendo como un autoengaño. O sea, a las personas les gusta hablar de estas cosas e incluso de las que generan intenso dolor, porque es una forma de sanar y es una forma
de sentir que alguien se interesa por ellos y de que su voz de alguna forma va a ser escuchada. Así que todos los participantes que he tenido en estudios cualitativos se han sentido contentos y se han sentido también orgullosos de que lo que les pasó a ellos y lo que piensan sobre lo que les ocurrió termina sirviendo a otras personas, termina sirviendo para que de pronto más niños puedan tener otro tipo de educación en casa, para que más relaciones puedan tener un sentido de pronto del amor sano y no del amor tóxico. Y sienten que de alguna forma eso que vivieron, bueno o malo, no se pierde y que vale la pena porque le va a servir a otras personas para entenderse mejor o para relacionarse mejor con los demás. Un punto clave de este paradigma es la afirmación de que no podemos establecer generalizaciones, o sea, no podemos decir que lo que estudiamos en este grupo aplica para otros grupos más, y menos hacer generalizaciones que vayan más allá de ese contexto y del tiempo. O sea, cuando decimos del contexto es que no podemos decir que lo que estudiamos en este grupo 3 de quinto semestre le sirve también a los de la jornada nocturna. O sea, eso es porque es un contexto distinto. Y del tiempo es decir que lo que estudiamos en este grupo 3 de quinto semestre no va a ser lo mismo que el grupo 3 del próximo semestre va a vivir, o sea, porque son tiempos diferentes. Entonces, no podemos ni comparar los contextos, ni tampoco comparar los tiempos, porque estas mismas personas que podemos tener, digamos, en el 2021, en el 2022 van a tener ya una perspectiva distinta. Puede que tengan una perspectiva similar, complementándole otras cosas, o puede que tengan una postura opuesta, pero con seguridad no va a ser la misma, va a sufrir unas modificaciones, va a sufrir unos cambios. Bueno, aquí voy a tomar al azar personas para poder responder estos aspectos clave que aparecen aquí. Entonces voy a ir leyendo uno por uno y después selecciono en la lista de las personas que están aquí en la clase para que me den su perspectiva sobre esto, para que me den la interpretación de este aspecto que le correspondió. El reconocimiento de que el investigador necesita encuadrar en los estudios los puntos de vista de los participantes. Vamos a ver cómo entiende eso Stephanie Vallecilla. Stephanie, ¿cómo entiende este aspecto que encontramos aquí? Este primer punto, ¿cómo lo interpreta? El reconocimiento de que el investigador necesita encuadrar en los estudios los puntos de vista de los participantes. Stephanie, ¿está por ahí? Sí, profe, aquí estoy, solo que estoy leyendo para poder dar una buena explicación. Bueno, entiendo. Sí, trate de darnos lo que piense o lo que perciba sobre este primer punto. Ya que, ¿cómo lo interpretaría? No importa si está bien o mal, porque aquí es más un ejercicio para llevar a nuestro cerebro a que trate de entender esto así de entrada y cree un argumento. Y cada vez vaya teniendo argumentos mucho más fuertes. Pero para que tenga argumentos fuertes un día, necesitamos primero hacer como esa improvisación, acercarnos poco a poco a lo que creemos de entrada con lo que podría ser este texto. Entonces no importa si está bien o mal, queremos saber cuál es esa
percepción que tiene sobre ese primer punto. Profe, pues lo que podría percibir de este primer punto es que, o sea, el investigador siempre va a tener en cuenta como los puntos de vista de los participantes, pero para que todo encaje siempre va a partir como desde lo primordial, o sea, ¿cómo le explico? O sea, siempre va a llevar como va a llevar como un orden para que cada uno de esos puntos de vista encajen a lo que él trata de investigar, podría decirse así. O no sé. Bueno, muchas gracias. Como les digo, lo que les voy a preguntar aquí, que va a ser al azar la selección que realizo, no es para que se sientan mal, tampoco va orientado a que se sientan bien, porque yo sé que esto puede generar tensión y que uno a veces se puede enredar hablando, pues yo me enredo muchísimo hablando también, pero es porque hay que hacerlo, porque el psicólogo es el que habla en todos los contextos donde tiene que trabajar y donde hace la práctica. ¿Ja? Siempre cualquier cosa que hay que comunicar, prefieren colocar al psicólogo a que lo haga, porque supone que nosotros tenemos como ese dominio de nuestro propio comportamiento, que incluye expresarnos bien por el hecho de que estudiamos el comportamiento de individuos y grupos. Así que la gente tiene como esa idea. Por eso se trata de este ejercicio y de otros que tendremos, de que cada uno de ustedes vaya hablando, de que no importa si está bien, si está mal, lo que importa es que usted vaya hablando, no importa que se rían o que pase esto, porque ese ejercicio es para usted, porque todos ustedes tienen que tener la capacidad de ser grandes profesionales, de poder acercarse a la investigación, no dejar como que de pronto siempre son 3 o 6 personas las que hablan y los demás escuchan, no, porque ustedes están aquí para ser grandes y tienen todo lo necesario para hacerlo, en su experiencia, en las cosas que solo ustedes saben cómo han logrado resolver y que de pronto otra persona no resistiría del modo en que ustedes lo han hecho. Así que vamos también desarrollando esa confianza y yo estaré ahí para brindarles ese apoyo y para que vayamos aprendiendo juntos. Entonces, por favor, los que se les toque hablar en esto, pues no vayan a tener de pronto o no van a dejar que les gane la pena porque estamos persiguiendo algo más grande, que es entrenar nuestro cerebro para que vaya argumentando, para que vaya perdiendo ese miedo y para que descubramos otras habilidades que tenemos. Bueno, aquí nos dice que el investigador necesita encuadrar en sus estudios los puntos de vista de los participantes. Esto implica que yo no hablo desde mi postura solamente como investigador, sino que yo voy hasta ese contexto natural o yo trato de acercarme lo mejor posible a esa visión que tienen las personas de mi estudio. Entonces, encuadrar es esto, es como yo coloco esa investigación, no de parte de lo que yo digo, sino de parte de lo que esas personas pueden expresar. Así que muchas veces el investigador le pregunta cosas a la persona, pero no se queda simplemente con sus respuestas, sino que él le devuelve una interpretación. Por ejemplo, le dice, entonces lo que usted me quiere decir es esto, y la persona puede que le diga, sí, es exactamente eso, o que diga, sí, pero no en esas palabras. O la persona le dice, no me dice entender, o no me está entendiendo bien. Entonces, es todo un ejercicio que la filosofía le llama la dialéctica, es todo un ejercicio dialéctico para poder garantizar de alguna forma que eso que estoy colocando, que eso que estoy escribiendo, ese reflejo lo mejor posible o lo más fiel posible a lo que esa persona piensa, a lo que esa persona siente. Entonces se trata como de hacer todo ese ejercicio. Yo puedo estudiar a un grupo de personas, pero no lo hago solo observándolas, sino que también lo hago compartiendo de alguna forma con ellas y tratando de quitarles también la ansiedad o el miedo que puedan tener estas personas, porque usted puede ir a cualquier barrio y puede vestirse como las personas que están allá y puede tratar de hablar como las personas que están allá, pero siempre van a saber que usted no es de ahí, o sea, por alguna razón lo van a identificar. Entonces, ellos también tienen un miedo, también tienen unos prejuicios
por ejemplo, todos ustedes son jóvenes, entonces cuando vayan a una práctica, las personas los van a escuchar y puede que los respeten, pero, pero van a saber que son distintos, porque muchos de los que están en esas prácticas no tuvieron la posibilidad de estar en una universidad. Entonces ellos van a creer que ustedes son privilegiados, que ustedes no conocen el dolor, que ustedes nunca han sufrido por algo, que ustedes, por ejemplo, cómo van a hablar de la crianza de los hijos si no tienen hijos, cómo van a enseñar sobre el consumo de sustancias y muchas cosas de estas si no han conocido esa problemática de entrada, o cómo les van a hablar de la pobreza si ustedes viven apartados de ella. O sea, no importa si usted ha sufrido igual o más que ellos, las personas siempre tienden a creer que son distintos y que ese investigador viene a sacarles información y después de eso se desaparece, porque muchas veces pasa así, porque hay personas que no tienen como esa ética para preocuparse realmente por el otro, sino que solo les interesa sacar información, terminar mi trabajo de grado, lo que sea, y ya seguir adelante. Entonces, en eso consiste este punto, en que ya dejo de lado ese interés que tengo como tal de investigador y también considero el interés que tienen estas personas y de qué forma expreso lo mejor posible lo que ellos sienten y lo que ellos piensan frente al fenómeno. Vamos a hacer entonces otro punto acá para la persona que le corresponda responder este segundo punto, la necesidad de inquirir cuestiones abiertas. Entonces aquí sería como la necesidad de plantear, de pensar, de reflexionar cuestiones abiertas. ¿Sí? Pues yo quería como que opinar un poquito sobre ese segundo aspecto. Sobre el primer punto. Sobre el Voy a poner el segundo micrófono para aspecto. escucharla. Ahorita póngala ya. Es que escucha mucha interferencia de su comunicación, pero ya le pongo la diapositiva. No creo que perdimos la comunicación con Carol, no la estamos escuchando. No estamos escuchando. Si de pronto tiene acceso al chat, también nos serviría poder leerla por ahí. Bueno, vamos a ver este segundo punto, a ver a quién le puede corresponder. A Lucero. Lucero Moncayo, por favor, ¿cómo entiende este segundo punto de inquirir cuestiones abiertas? Bueno, Lucero sigue por ahí. ¿Cómo entiende eso de inquirir cuestiones abiertas? Aquí estoy, profe. No entren en pánico, dígame cómo interpretan esto. No, es que había mucha bulla acá y no escucho, Ya. no escucho mi nombre. Bueno, La necesidad de inquirir cuestiones abiertas, pues, a mi parecer es como no quedarse con, digamos, con opiniones como a medias, sino investigar más allá. Eso es lo que entiendo. bueno, muchas gracias. Voy a tomar esa palabra que dijo de buscar más allá o pensar cosas más allá, porque tiene una relación con eso.
Cuando nos habla de inquirir las cuestiones abiertas, por un lado es que el investigador cualitativo generalmente utiliza eso, utiliza preguntas abiertas. Entonces, a él lo que le interesa es recoger más y más información. Y aquí tenemos una gran diferencia frente a lo cuantitativo, porque lo cuantitativo lo que trata frente a mucha información es de reducirla para tratar de limitarla de pronto a unos datos, a unas gráficas que le permitan tomar decisiones controladas. Mientras que acá lo cualitativo busca es cada vez más información. Entonces no le basta muchas veces con la entrevista que puede hacer con el participante, sino que también toma testimonios, también toma otro tipo de registros, documentos, también se va a películas, a imágenes y todo puede que vaya al final relacionado con lo mismo, pero lo que va a terminar es dándole más y más información. Así que el objetivo de lo cualitativo no es resolver preguntas como tal, sino que muchas veces es generarle otras preguntas a eso que ya creíamos resuelto y poder ver otras perspectivas. Y si no fuera de esta forma, pues nosotros no podríamos cambiar muchas de las cosas que llevamos por hecho. Por ejemplo, si ya tenemos una teoría sobre la evolución y que la teoría de la evolución, observando a los primates, nos da la conclusión de que en la especie nosotros buscamos la afiliación con otros, buscamos conformar grupos para mantener la supervivencia, que además de eso nos adaptamos al medio y que con el paso de los años nuestro cuerpo ha ido cambiando de acuerdo a esa adaptación, pero que también en los grupos se dan tipos de liderazgo donde los machos que son mejor capacitados son los que pueden luchar, son los que pueden procrear más, y las hembras son unas hembras interesadas en buscar el mejor macho que sea el más fuerte, el más violento para poder defenderlas y también el que más capacidad de reproducción tenga. Y si este macho está ahí un tiempo y luego viene otro que es más macho que este, entonces lógicamente lo tiene que cambiar por el otro que es más macho. Entonces, ¿qué pasa? Esto puede que esté para las especies de los primates y que compartamos algunas cosas con ellas. Pero cuando se traslada a este campo y cuando ya lo miramos en eso y tratamos de explicar que no, es que lo siento, pero yo tengo que buscar más mujeres, es que no me voy a conformar contigo porque tengo una necesidad en la especie, una necesidad de procreación. Y es que mis espermatozoides siguen vigentes hasta el día de mi muerte y eso me muestra que debo seguir procreando y que una sola mujer pues no es lo que dice la naturaleza, porque la naturaleza dice que yo puedo estar con muchas mujeres para que la especie no termine. O sea, imagínense si termino concluyendo algo así por un estudio previo, o que las mujeres les digan, no, es que en todas las hembras de las distintas especies de los primates hay una función esencial que es la de la procreación. Entonces, mejor dicho, si nació mujer fue para tener hijos. Y son cosas que se desprenden de teorías así. Entonces ahí es donde está lo cualitativo. Y lo cualitativo dice, no, pero ¿será que efectivamente todas las mujeres quieren tener hijos y es el sueño de ellas? Y si no los tienen, entonces viven frustradas y ya tienen incluso trastornos emocionales debido a eso. Entonces ahí es donde está eso de inquirir cuestiones abiertas, de que frente a algo que ya se creía resuelto, yo puedo encontrar otros aspectos. Y yo puedo encontrar, por ejemplo, que en este tiempo, debido a la cultura y a otros estímulos, ya las mujeres no tienen como una prioridad tener hijos y que incluso el hecho de tenerlos puede significar una amenaza a su proyecto de vida en lugar de complementarla o de sentir que se sienten que hay una realización. Entonces, ese tipo de cosas son las cuestiones abiertas, son reflexiones sobre muchas cosas que no siempre van a resolver un problema, sino a ver otra cara de ese problema. O ampliar lo que dirían, por ejemplo, Gadamer en la hermenéutica, ampliar el horizonte de sentido para que las personas no se sientan limitadas a una sola forma de pensar, de sentir, de vivir, sino que conozcan que hay otras formas. Piensen, por ejemplo, en la feminidad. Las mujeres tienen muchas formas de ser mujer,
y hay propagandas, y hay series, y hay muchas cosas que les muestran cómo puede ser mujer. O sea, usted puede ser mujer de casa, usted puede ser mujer de fiestas, usted puede ser mujer de maquillaje, de no maquillaje, de operaciones, de no operaciones, de ejercicio o de comida, de muchas cosas. Pero cuando pensamos en la masculinidad hacia los hombres, no se dan las mismas oportunidades. Al hombre casi que se le dice, no, es que el hombre es el que conquista, y el hombre es el que paga, y el hombre es el que toma decisiones así, y el hombre es el que no llora, y el hombre es el que es esto. Entonces casi que el hombre es este, y si no es este, no es hombre. ¿Qué debe hacer lo cualitativo ahí? Debe ofrecerle a los hombres distintas posibilidades para mostrar su masculinidad, o sea, distintas formas donde ellos puedan reconocerse, donde ellos puedan construir una identidad, donde ellos puedan sentirse también dignos y felices en su existencia. Así que ahí se va este punto. Y lo cualitativo por eso cada vez va tomando mucha más fuerza en el aspecto político y en los movimientos sociales y culturales. Vamos al siguiente punto, al 3. Dado que el contexto cultural es fundamental, los datos deben recolectarse en los lugares donde las personas realizan sus actividades cotidianas. Vamos a ver cómo interpreta este punto. ¿Cómo interpreta este punto, Junior? Bueno, Junior, ¿cómo percibe usted este tercer punto? Hola, profe. Pues exactamente ese punto es como, pues, que tiene, con el estudio que tiene, pues se va enfrancando a un territorio, puede ser de conflicto, o digamos a una comunidad que se basa a una cultura, como pues como el estudio de su investigación, ¿sí me hago entender? Sí. Digamos que pues el investigador va a un sitio rural donde pues hay comunidades que pues se basa en un conflicto, por decirlo así, y él pues no conoce, tiene que conocer pues sus rituales, digamos, en ese sitio, sus costumbres, así por decirlo así. ¿Sí? Sí, vamos a... Ajá. Sí, continúe. Pues sí, profe, eso sería Ahora me voy a cepillar, tú me cepillas, papi. Y tú pegas Bueno, lo que usted menciona es relacionado, sí, con ese tercer punto. Y quiero enfatizar algo, por ejemplo, lo que habla del conflicto. O sea, el conflicto también sería un ambiente donde se desarrollan ciertas actividades, donde las personas han construido también unos significados. Así que no va a ser lo mismo que yo llame a esas personas a mi oficina, lejos de los barrios, lejos de los conflictos, de las zonas rurales, a que yo me adentre en ese contexto y pueda ver desde mi propia perspectiva también lo que están viviendo, porque puede que ellos, ¿no? Que ya se acostumbraron a que por acá pasa tal banda delincuencial o que pasa tal grupo armado, y ellos lo ven como que desde que tenemos memoria ha sido así, pero el investigador sí puede que encuentre otras cosas y diga, no, es que a lo que de pronto ya se acostumbraron son cosas a las que no deberían acostumbrarse, y ahí es cuando comienza a plantear también otro tipo de preguntas. Por eso se dice que puede iniciar con unas ideas, unas preguntas y unos objetivos, y luego cuando va al campo y se da cuenta de eso, puede que las cambie, las modifique para que se adecúen mejor a lo que realmente necesitan las personas o lo que sería más importante indagar. Entonces sí vamos a tomar eso como nos lo dice Junior, desde poder ir a los contextos, y que eso pues no lo va a hacer cualquier persona, ¿no? Por eso lo cualitativo no es para todos, porque implica tener esa, a veces arriesgarse, a veces tener esa humildad, esa sencillez de sentarse con alguien, de que me está haciendo de pronto algo que yo no como todos los días o que yo no compraría por mi cuenta, pero es lo mejor que la persona me ofrece y me lo ofrece con todo el gusto. Entonces es también como una actitud que voy desarrollando ahí, incluso personalmente. Bueno, vamos al siguiente punto, al 4.
La investigación debe ser útil para mejorar la forma en que viven los individuos. Marín, no sé si dice Margin, no sé si se pronuncia así, Patiño. Sí, profe. Margin. Bueno, Martín, ¿cómo entiende este cuarto punto? Entiendo como que los proyectos de investigación deben aportar a mejorar de alguna manera a las personas que influye o al contexto. ¿Tiene alguna idea de cómo de pronto alguna investigación pudo haber mejorado un contexto o la forma en que vivían los individuos? ¿O se tiene alguna idea de cómo podría darse eso? No, por ahorita no. Bueno, vamos a imaginar tanto lo que podría ser el enfoque cuantitativo y cualitativo frente a esto, porque aunque uno se enfoque más en resolver problemas y el otro en comprender mejor los fenómenos, pues la realidad es que los dos se interesan por la sociedad, porque de alguna forma las cosas mejoren. Entonces, si pensamos en los estudios cuantitativos que se han hecho con las vacunas y demás, por un lado está todo lo que van a ganar económicamente, o sea, eso no es algo desconocido, por eso se competían entre ellos y por eso se demoraron poco tiempo, pero a la vez se demoraron más de lo que podrían haberse demorado, porque se ocultaban información entre unos y otros para que no les ganaran la patente de su vacuna y poder cobrar por eso y cada vez que se aplica una y todo, tener un dinero ahí. Entonces, por una parte está eso, ese bien que pueden tener como los patrocinadores y demás de los grupos de investigación, pero también está en que al poder llevar esas vacunas o al poder llevar algún tipo de innovación que combata en este caso un virus, esto mejora la forma en que viven los individuos. ¿Y cómo están viviendo los individuos? Pues puede que estén viviendo con ansiedad, puede que estén viviendo con encierros programados, puede que estén viviendo con restricciones y con cosas que los afecta en otras áreas. Ahora bien, ¿qué hace lo cualitativo? Por ejemplo, frente a ese tema del virus, se centra en cuáles son esas otras áreas. Por ejemplo, en cómo se ha afectado la relación de pareja de las personas o cómo esto ha provocado más cambios a nivel emocional. Y ahora bien, ¿qué hace? Puede tomar personas que hayan logrado resolver bien esa relación de pareja a pesar de la amenaza del virus o que hayan logrado adaptarse mejor al contexto de la enseñanza virtual o que hayan logrado vencer los temores propios de un contagio o las frustraciones que tenían en su hogar o los problemas familiares que se desencadenaron por eso. Entonces, de estudiar a estas personas que lograron hacer eso, yo puedo tomar unas pautas, unas guías y unas cosas que les sirvan a otros que están viviendo procesos similares y que de pronto no saben qué hacer o ni siquiera saben que hay otra persona que también pasa por cosas similares. Entonces, en ese sentido, yo trato de entender a la persona y de que lo que le muestro le permita en algún sentido mejorar esa forma en la que vive. Y nosotros también hacemos esto a partir de las cosas que conocemos. Por ejemplo, usted puede que tenga un vehículo y que usted dice, no, es que yo el mío siempre lo tanqueo con gasolina corriente. Y tiene por ahí un amigo, una amiga que siempre usa una gasolina extra y que se le va más dinero ahí y es porque le han dicho que no, es que cuando es una moto nueva o algo tiene que ser con esta gasolina y la persona ya ha pensado incluso en vender la moto porque le cuesta mucho estarla tanqueando. Entonces la persona vive en un problema y puede que sea porque no conoce otros puntos de vista. Entonces, ¿qué hace usted? Usted le dice, no, mira, o sea, realmente no hay mucha diferencia entre esta gasolina. Yo también creía eso en un inicio y después la empecé a taquear con esta que es más barata y me ha funcionado bien. Entonces, si quieres lo puedes intentar también. Y de pronto, al intentarlo, esta persona
termina sintiéndose mejor y dice, no, claro, es que ahora ya entiendo por qué dicen que tener una moto es económico, porque ya no se me va todo en gasolina y estas cosas, y ahí mejoró la forma en que esta persona vive, o por lo menos la mejoró en el sentido de que sí, de que ya está tranquilo con su medio de transporte y demás. Ese es un ejemplo, pero es de cómo un conocimiento le puede servir a otra persona para, para poder hacer mejor muchísimas cosas. Por ejemplo, hay varios adultos que no saben cómo guardar la privacidad en sus redes sociales o cómo desconectar de pronto el WhatsApp para que no les esté sonando todo el tiempo. Y llega otra persona, de pronto un adolescente y demás, y le dice, no, mira, tienes que colocar en notificaciones que ya no suene o que ya no vibre o que pase esto. Y eso en definitiva mejora la relación que tiene la persona con la tecnología, de pronto mejora en el trabajo porque ya no está sonando todo el tiempo, entonces ya no lo está mirando el jefe mal como si él se la pasara conversando todo el día. O sea, hay muchas formas, pero siempre el conocimiento debe tratar como de que sirva para algo, de que tenga una aplicación. Y hacia eso va este cuarto punto. Ahora vamos con el quinto punto. Más que variables exactas, lo que se estudia son conceptos, cuya esencia no solamente se captura a través de mediciones. Vamos a ver a quién le corresponde este. Profe, ¿Sí? una pregunta. Entonces, ¿los proyectos de investigación solo aportan conocimiento a los individuos o también pueden aportar ayudas de tipo económica? No aportan de ninguna forma ayudas económicas. Tenemos que distinguir entre los proyectos de investigación y los proyectos de intervención, de práctica, de implementación o ejecución. O sea, son dos cosas distintas. El proyecto de investigación puede ser una primera fase para que luego venga otro proyecto y ejecute o aplique esas cosas. Entonces nosotros solo indagamos, solo descubrimos, solo conocemos ese aspecto de la realidad. Y ya después vienen otras personas que toman lo que nosotros les dejamos y a partir de eso ya hacen la aplicación. Entonces, por ejemplo, ustedes en las prácticas no tienen que investigar nada. Ustedes tienen que tomar las investigaciones que ya están hechas, ahí el material para hacer sus actividades, ahí ya pueden buscar la forma de financiación, ya pueden buscar una forma de que las personas accedan a algún servicio, a algún recurso. Entonces, en investigación nunca vamos a ver nada de eso, pero ya cuando es en intervención, en aplicación, en práctica, en ejecución, ahí sí ya miramos que ya hay, por ejemplo, la búsqueda de los recursos, que ya hay varios talleres, que ya se pueden hacer actividades. Entonces, para que tengamos de una vez como esa diferenciación de las dos cosas. Bueno, Paola, ¿cómo entiende esta parte, Paola Muñoz? ¿Cómo entiende esto de que más que variables exactas, lo que buscamos son conceptos? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues esto podría también ser como profe, como un investigador en una comunidad, o sea, no como nosotros no quedarnos con lo que nos pueden o sea, donde vamos a investigar, digamos, puede ser una comunidad, como decía anteriormente, que se vive el conflicto, el desplazamiento. Entonces nos dicen, no, pues que en esta comunidad hay tanta población que sufre esto, pero nosotros como investigadores podemos investigar más allá de ese problema que se puede generar con conocimientos, supongo yo. Bueno, muchas gracias por su percepción. En este punto, el punto quinto, es más simple de lo que imaginamos, pero a la vez tiene una base que es compleja. O sea, en su entendimiento es simple, pero en cómo llegamos a eso es mucho más complejo. Lo cuantitativo es lo que busca variables exactas que puedan medir. Y lo cualitativo es lo que estudia los conceptos. Así que nos dice que estas variables sí se pueden medir, pero los conceptos no se pueden medir. O bueno, se podrían medir, pero no aportaría mucho medirlos. No nos daría mucha información eso.
Así que, ¿cuáles son los conceptos? Son esas construcciones que tienen las personas sobre la realidad. A ver si les puedo distinguir estas. A ver, digamos que podemos... A ver. Las variables nos permitirían medir esto. Por ejemplo, las actitudes hacia el emprendimiento que hay en los habitantes de distintos países. Esto no lo podemos hacer con los conceptos porque los conceptos cambian de una persona a otra. Así que yo no los puedo utilizar como para comparar o para establecer unos principios generales. Entonces, para eso están las variables. Las variables son cosas que sí me cambian, pero que las puedo medir en todas las personas. Entonces, por ejemplo, la variable 1 podría ser, por ejemplo, el sexo, estrato o nivel socioeconómico. A ver, aquí podría ser como... le llamo así último tiempo en su... Miren, esto podría ser un estudio cuantitativo. Aquí va eso de las variables. Son cosas que, como su nombre lo indica, van a cambiar. Entonces, por ejemplo, voy a tener hombres, voy a tener mujeres, voy a tener estrato 1, estrato 5, estrato 4, por eso se les llama variables. Pero estas variables, al final, las puedo medir en muchas personas, las puedo medir en personas de distintas características, las puedo medir en diferentes países. Entonces, al final, yo puedo comparar a los países a partir de eso, y lo hago a través de porcentaje. Entonces, por ejemplo, digo, no sé, digamos que el 80% de las personas que imaginan formas de emprendimiento han estado desempleadas los últimos 6 meses. O sea, estas variables nos permiten cruzar unas con otras. Por ejemplo, ver cuál es la relación entre el nivel educativo y lo que las personas y las formas de emprendimiento que las personas hacen. Entonces, por ejemplo, si estas personas crearon un puesto de comidas rápidas y demás, entonces, de tantos que crearon estos puestos de comidas rápidas, ¿qué nivel educativo tenían? ¿De qué estrato provenían? Entonces podemos decir después, no, es que los puestos de comida rápida se vieron más en el estrato 3 y en el estrato 4 eran más tiendas de ropa, o en el estrato 1 se daba de pronto la venta, no sé, de huevos, de productos agrícolas,
mientras que en el estrato 5 las personas veían de pronto las boutiques o veían salones de maquillaje y demás. Eso nos permite lo cuantitativo, nos permite comparar distintas cosas que podemos ver ahí en la población y podemos llevar esto a muchas personas. Y de hecho se trata de que llegue a muchas personas para poder establecer comparación y para poder tomar decisiones frente a eso. Ahora, ¿qué es lo que hace lo cualitativo? Ya no puede tomar este mismo fenómeno en esta dimensión de distintos países, sino que puedo decir actitudes hacia el emprendimiento en, a ver, digamos que habitantes de la comuna, de la actitudes de emprendimiento en 10 habitantes de la comuna 2 de la ciudad de Popayán. Listo. Entonces puedo tomar eso. Y puedo tomar unas categorías. Por ejemplo, ¿qué piensan sobre el emprendimiento? Puedo tomar también los conocimientos. ¿Qué tipos lo conocen? Puedo colocar también como dificultades. Vamos acá fortalezas, por así llamarlo. Igual esto el investigador le llama como lo entiende y cambia estos nombres de acuerdo a cada investigador. Mire, aquí lo que la persona me va a dar son conceptos y yo tengo que tomar a un número pequeño de personas porque es que yo me voy a sentar con cada una de ellas, o yo también tengo la posibilidad de que tomo a los 10 habitantes en un solo grupo donde están todos al tiempo. Pero al final voy a construir los conceptos sobre esto, sobre para ellos qué es el emprendimiento. Entonces una persona puede creer que el emprendimiento es levantarse temprano todos los días y es dejar el desayuno listo, es saber preparar el almuerzo también y cree que eso es emprender. Otra persona puede decir, no, es que para mí el emprendimiento es salir a rebuscarme el dinero todos los días, vender muñecos o comprar dulces en esta parte, revenderlos en esto. O para mí el emprendimiento es poner en práctica las cosas que sé hacer. Entonces eso es lo que me va a dar muchos conceptos que aplican para estas personas, que yo no puedo llevar después a la comuna 3 o a la comuna 1, a la 9, porque no, yo lo que puedo llevar son estas cosas, por ejemplo, cuáles han sido los obstáculos al momento de emprender. Entonces puede que los obstáculos que han tenido estas personas en la comuna 2 sean parecidos a los que han tenido los de la comuna 7 y que del modo en que ellos lograron resolverlo, puede que les sirva a las otras personas que tienen problemas similares. Entonces es más una construcción de conocimiento que me permite a mí identificar cosas de una población, cosas representativas de ellos y poder enseñar de alguna manera a otras personas, pero no generalizándolo, o sea, no diciendo, no es que todos los que tengan estas características van a pasar por esos problemas o lo van a resolver de esta manera. No, por eso lo cualitativo busca es esto, los conceptos que cada uno tiene sobre esto, y esos conceptos son distintos. O sea, puede que los 10 habitantes vivan en la misma comuna, puede que los 10 se dediquen a la peluquería o se dediquen a salones de belleza, pero todos ellos van a tener conceptos distintos y van a tener también metas, objetivos diferentes en su vida. Por eso tratamos es de entender esa realidad desde el punto de vista que ellos la viven y no desde lo que yo podría llegar a imaginar.
Entonces, por eso tenemos en una parte variables que sí se pueden medir, cuantificar, generalizar, comparar con otras, y por el otro conceptos que nos permiten profundizar mejor en el fenómeno desde el punto de vista de algunos de los que lo viven. Bueno, creo que aquí alcanzo a hacer un ejercicio rápido. Voy a darles una indicación y necesito que 3 personas que también voy a seleccionar porque necesito como alargarnos el tiempo. 3 personas que selecciono y que de una vez voy a hacer, que va a ser Andrés Yalanda, Angeli Quiñones y Angie Vanessa. Estas 3 personas van a dibujar una casa. Quiero que dibujen una casa como ustedes la imaginen y después nos la muestran en cámara. No hay necesidad de que salgan ustedes, simplemente queremos ver esa casa. Entonces, dibujen una casa como ustedes la imaginen, la pueden colocar ahí en el papel. Después de eso, ya nos lo muestran en cámara. Voy a darles un minuto y 30 segundos para que dibujen esa casa. Me voy a poner aquí para que todos lo veamos. Papi, ¿no puedo jugar el ocupador? Mira, acá se puede jugar el ocupador. Sí, ahora que termine jugamos. Jugamos el jueguito. Bueno, aquí entonces 1 minuto 30 segundos para que vayan dibujando la casa. Por favor, en caso de que pues de que no lo puedan hacer, me dicen de una vez para tomar a otra persona, porque la idea es que en este minuto 30 segundos ya tengamos esa casa como ustedes la imaginen. No les estoy pidiendo una obra de arte, les estoy pidiendo algo que se pueda hacer en este corto tiempo para poder mostrar un principio del constructivismo y también de lo que es el enfoque. El ocupador, Rosita, vamos a jugar el jueguito. Vea, usted en vez de estar pensando en jugar, venga, dibuja una casa también. ¿Por qué? Quiero ver cómo dibujas una casa. No puedo. ¿Cómo que no puedes? Yo solo dibujo, chico. Ay, pues no importa, dibuja una casa como la imagino. Dibuja una casa y luego me la muestras. Profe, ahí le está mostrando la casa. Mírame que no la observo. Muéstremela otra vez, por favor. Espera un momento Ya, que se me ya. apagó la pantalla. Espérame, Angie. Espérame. Espérame, Angie, miro la casa. A ver, espérame. Listo, ya la tengo. Voy a tomar una captura de pantalla por acá. Listo, gracias. Ahora voy con otra persona. Muchas gracias por mostrarnos su casa. A ver. ¿Dónde está la casa? No la veo. Espérenme que no la distingo. No la distingo. Ay, no la distingo. ¿Dónde está? Es que... Espérenme, está hacia qué lado está la casa. Y una puerta. Bueno, amor. ¿Dónde está? No la veo, Angie. Bueno, a ver si ahí alcancé a capturar algo. Creo que sí, aunque no sé si está vertical o horizontal. Pero bueno, ahora lo miramos. Bueno, muchas gracias. Ahora la siguiente persona, por favor, que haya dibujado la casa. Bueno, Andrés, ¿cuál casa dibujaste? Un momento, espera un momento. Un momento que enfoque el celular. Trata de como de acercarlo, alejarlo, a ver dónde termina de enfocarla. Bueno, creo que ahí ya la tengo. Listo, muchas gracias. Voy a tratar de ponerlas ahora por acá, que las podamos observar y comparar.
A ver. A ver que me funcione esto como lo imagino en mi mente. Bueno, aquí tenemos las casas. Yo esta no la logro descifrar, esta segunda casa, no, Creo que no es sé una si la casa estoy por viendo. dentro. Sí, creo que es como una casa en versión arquitecto, o sea, en versión plano topográfico del sitio, no sé. Profe, es es la parte trasera de mi futura casa. No, pero es que usted ya no la dio sobre planos. No la dio fue ya con los, con los planos, ya no me faltan las medidas y queda ahí todo. Espéreme, vamos a ver. ¿Ya terminaste la casa, Samuel? Bueno, también puse a mi hijo a que dibuje una casa por acá para mostrarles otra cosa ahí. Muy bien, tenemos 3 casas y tenemos una misma indicación, que era dibujar una casa como ustedes la imaginaran. Así que, ¿de qué se constituye? Bueno, ahora me la cae y ahora te pregunto algo, Samuel. Bueno, ahora te pregunto. Todavía no, ahorita te pregunto. Tenemos las 3 casas, la misma indicación que era como ustedes la imaginaran. Entonces, ahora, ¿en qué constituye ese concepto? Ese concepto, ¿dónde está mi igual? Es igual a una imagen, bueno, a la palabra más la imagen más el significado. Esto es lo que constituye un concepto, una palabra que designa la cosa, la imagen y el significado. Entonces, cuando yo digo casa, esa es la palabra. La imagen es la que usted se puede formar de una casa, que generalmente nosotros la tenemos como esta que dibujó Angie. O sea, una casa tiene 4 paredes, un techo, al menos una puerta y una ventana. Ese es como el concepto general. Pero nos damos cuenta de que cada uno la dibuja distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá la ventana puede ser también circular, la ventana acá puede tener rejas, puede tener otras columnas por fuera, puede tener un antejardín, puede tener una terraza. Acá, bueno, puede hacer otra distribución de los espacios. No, acá sí me tendría que explicar la casa, porque ese es su sueño, la tendría que decir en qué tantas cosas se imaginaría, pero vemos que una misma casa o un mismo concepto puede ser interpretado de formas distintas. Y además de eso está eso que yo le doy de significado a la casa. Para una persona la casa puede significar una cárcel, una prisión. Para otra puede significar la seguridad, puede significar el amor, puede significar el respeto. Así que ese concepto integra todas esas cosas y todo esto es lo que nosotros vamos a ver en los participantes. Nunca podemos dar algo por hecho, o sea, nunca lo podemos dar por hecho, sino que tenemos que hacer como esa retroalimentación y no que porque él nos está hablando de casas ya nos imaginamos nuestra propia casa, no, sino qué significa para esa persona la casa. Cuando me está hablando por ejemplo, no, es que yo siento que perdí el tiempo estudiando. Entonces, ¿qué significa para la persona eso de perder el tiempo? ¿En dónde más pierde el tiempo él? Y también, ¿qué implica eso del estudio? Porque lo que les digo, pueden ser cosas que nosotros asumimos como que son de una forma, pero para el participante sigue siendo distinta. ¿Qué es lo que hizo lo cuantitativo en este campo con las pruebas proyectivas? Los investigadores tomaron muchas personas, les aplicaron pruebas de personalidad y las colocaron a dibujar diferentes casas. Esto con el fin de generar una estandarización. Entonces, por ejemplo, la persona que tenía depresión o que había sufrido un abuso o la persona que tenía como alucinaciones y demás podía dibujar la casa de esta forma. Entonces, trataron de estandarizar. Decir, por ejemplo, la mayoría de personas que tenían un trastorno de este tipo dibujaron casas que le faltaba de pronto la puerta o casas que le repintaban excesivamente las ventanas o casas donde tenía que haber un árbol. Y entonces todas las personas con estas características dibujaron un árbol. Así que cuando veamos una persona que dibuja un árbol, nos está marcando una tendencia hacia ese tipo. O sea, eso fue cómo funcionó la parte de involucrar lo cuantitativo
a este aspecto proyectivo. ¿Qué hace lo cualitativo? Lo cualitativo va a tomar esto como un estímulo y se va a centrar desde la posición de las personas para que nos digan qué es esa casa, qué es eso que dibujaron. Entonces yo no me pongo de pronto a mirar la casa de Angie y a decir que como dibujó cada teja del techo, entonces ella es una obsesiva o tiene alguna compulsión o tiene ya algo que lo hace seguir patrones y que si se sale de eso puede que experimente ansiedad. No, sino que yo entro a que me comente qué es eso, qué le gusta de esa casa, cómo la imagina, cómo, o sea, qué representa para ella, porque puede que tenga una representación gigantesca y que por ella afuera le dibujaba animales, le dibujaba ríos, le dibujaba muchas cosas más. Así que no nos podemos quedar solo como en eso, como solo en lo aparente, porque siempre hay algo más allá de eso. Bueno, voy a mostrarles a ver si puedo hacer esa parte de la interpretación aquí. Ven, Samuel, ayúdame con otra cosa un momentito. Ven acá. Ven, acércate acá. Bueno, voy a mostrar esta otra. Eso tampoco sé si es vertical o horizontal. Bueno, esta es la casa que dibujó mi hijo. No sé si se alcanza a ver esto. Esta casa, no sé hacia dónde va. O sea, yo no tengo ni idea de qué dibujó ahí. Si me voy a los libros de psicología y demás, eso no vería cosas buenas ahí. Pero bueno, ven acá. Ven, Samuel, ven acá. Ay, está muy pesado. ¿Qué es esto, Samuel? ¿Qué dibujaste? Esto dibujé una casa. ¿Sí? Sí. Muéstrame qué partes tiene esta casa. Esta parte tiene hecho ladrillos, mira. ¿Qué está en ladrillos? Sí, mira. ¿Esos son ladrillos? Sí, mira, pité hecho y pité hecho ventana y pegué a caer y esta es la puerta. Ah. Y este es estos gallos, este viene. Entonces, mira, esta es tu puerta, ¿cierto? ¿Y estas qué son, ventanas? Sí. ¿Y esto de acá a los lados qué es? Yo le el caballo. ¿Vas por un caballo? Sí. Oh, se fue. Ven, que el caballo ya se fue. Bueno, él me dice acá que esto de aquí son ladrillos, lo de que está alrededor son ladrillos, que acá hay una puerta y acá hay unas ventanas. ¿Qué encuentro ahí? Pues que ya por lo menos algo que se cierra, que tiene una entrada, una salida. ¿Qué pasa? Si yo trato de comparar lo que él hace con lo que podrían hacer otros niños, yo podría caer en un sesgo y podría decir, no, es que otro niño ya está dibujando una casa cuadradita y todo, entonces hay uno que tiene un avance, otro que tiene un retraso, yo podría caer como en eso, pero lo cualitativo no cae en eso, lo cualitativo cae en cuál es tu visión, cuál es tu forma de ver el mundo. Lo que tendemos a hacer con los niños y con las personas es que los enviamos a la escuela y ellos al inicio nos dicen, para mí una casa es esto, nos puede decir... O sea, les podemos decir, dibújame una casa y el niño me la puede dibujar así. Nos dice, y el niño dice, eso es una casa. Pero ¿qué pasa en la escuela? Le dicen, no, o sea, una casa no es esto. Ya te he dicho varias veces que hacemos un cuadrado y hacemos un triángulo arriba y hacemos otros cuadrados acá y otro por acá, un rectángulo acá, y ya tenemos nuestra casa, que es muy bonita, que todo, dibújala de esta forma. Y nos quedamos con ese concepto, ya se nos van entrando unos conceptos y van formando parte de nuestros esquemas. Y después, cuando entramos a estudiar arquitectura o alguna otra cosa, nos dicen como que no, o sea, salga de ese concepto tradicional de lo que es una casa y piense de otra forma, piense de otra manera los espacios, la iluminación. Así que en cierta forma, mucho de la escuela termina aniquilando nuestra creatividad y es un papel en nuestra vida ya como adultos tratar de recuperar esas pasiones, esas cosas que nos gustan, tratar de ver el mundo de una forma distinta. Y para eso está lo cualitativo, para tratar de entender las cosas desde otras perspectivas y con ello
mejorar el modo en que me siento, mejorar el modo en que me relaciono con los demás y muchos elementos más que se desprenden de ahí. Bueno, ¿hay algún comentario o algo que tengan que hacer frente a esto antes de pasar al siguiente punto de la teoría crítica? Mira, Samuel, gracias por ayudarme. Profe, ¿Sí? como tal el paradigma constructivista es que no hay una realidad objetiva, sino que todo infiere en la subjetividad de las personas, como lo entiendan, en Sí, la realidad de ajá. ellas. Sí, en lo subjetivo, que es de cada uno, y en lo intersubjetivo, que es el encuentro de esas subjetividades. O sea, lo intersubjetivo sería, por ejemplo, cuando hablan con otros o cuando hablan con el investigador y comienzan a asumir otros puntos de vista, eso también es válido. Entonces, lo que hay dentro de cada persona, pero también lo que se construye entre varios a partir de ese diálogo que van teniendo, de las experiencias y demás. Pero en sí es que la realidad siempre se construye, pues colectivamente se construye en un diálogo y que tenemos esa búsqueda de lo cualitativo es en eso, en el lenguaje, en comunicarnos con los otros, en ver cómo ellos representan el mundo, pero ellos también aprenden de nosotros y ellos también van modificando sus versiones. Así que es un diálogo, es algo como que ni me quedo completamente en lo que la persona me dice ni en lo que yo digo, sino en la construcción que hacemos entre ambos, en ese diálogo. Bueno, acá ahora podemos observar el paradigma de la teoría crítica. Este es un paradigma que se orienta mucho más a la práctica que a los conceptos teóricos. Se orienta en la transformación, en buscar problemas que surgen directamente de la población, que son cosas que las personas dicen, yo creo que este es el problema que estoy viviendo o este es el problema que hay en mi comunidad. Y trata a partir de eso de ver cuáles son los recursos que tienen las personas, cuáles son las potencialidades y a partir de ellas que sean las mismas personas las encargadas de resolver esos conflictos que tienen, de entenderlos y de resolverlos. Bueno, Ramo nos va a decir que el paradigma o la metodología clásica dentro de este paradigma es la investigación-acción, que ya habíamos hablado que Kurt Lewin le da un gran avance a esto, pero también Orlando Fassborda en Colombia. Así que la investigación-acción va a ser una guía de cómo se debe hacer esto de la teoría crítica, que básicamente es no conformarnos con las cosas como son ahora, sino tratar de modificar esas estructuras que de alguna forma terminan dominando o ejerciendo el dominio de unos grupos sobre otros, o terminan favoreciendo la desigualdad, o terminan generando el abuso de poder. Entonces se trata de combatir esas formas de injusticia y esas formas que les quitan a las personas su dignidad de ser y de desarrollarse en la sociedad. Mertens nos va a decir que las aproximaciones feminista, participativa y marxista son parte del paradigma transformativo. Reconoce diversas realidades y la influencia del contexto social y cultural en todas sus dimensiones. Miren que esto ya es algo característico de este paradigma, que va a involucrar aspectos políticos, económicos, de género, de origen étnico, de habilidades, de capacidades. Así que se trata de ver tanto a los individuos como al contexto histórico que habitan, o sea, ver que ellos, de pronto las cosas que sufren a nivel individual o colectivo, es por las estructuras que los enferman. Por ejemplo, si tengo una madre que tiene una depresión mayor, yo no me quedo simplemente con explicar de dónde proviene esa depresión o tratar de que le voy a enseñar unas técnicas para que se adapte mejor a la sociedad teniendo ese trastorno o que lo afronte de una forma mejor a nivel individual. O sea, yo no haría eso porque sé que la persona está enferma de pronto por una sociedad que está enferma, por una sociedad que le pagan, no sé, 600.000 pesos y le piden que esté más de 14 horas en el trabajo
y que trabaja de lunes a domingo, que tiene 2 hijos, que nadie más le ayuda con ellos, que muchas veces los hijos llegan llorando porque les pelearon en la escuela y ella no puede hacer muchas cosas al respecto, o porque un hijo cada vez está más rebelde o cada vez le dice que si tuviera un papá no pasarían estas cosas. Entonces ella convive con muchas situaciones que a la larga no son de su depresión como individuo, de que falle algo en su organismo o en su procesamiento de información, sino de pronto de que está en un barrio determinado, en un trabajo, en una sociedad que no le brinda las herramientas suficientes para poder subsistir de una forma digna. Obviamente también hay decisiones que las personas toman, ¿no? La mayoría de las cosas que nos pasan es por malas decisiones que tenemos, pero esto es también por una cultura, por una influencia que recibimos y que nos van a decir en esta reflexión: de nada nos sirve seguir trabajando con individuos enfermos que salen de la consulta y vuelven otra vez a la sociedad que los enfermó. Entonces necesitamos es ya atacar directamente a las estructuras sociales y tratar de buscar un cambio que sea efectivo, porque si cambiamos directamente las estructuras de la sociedad, pues ya vamos a evitar que las personas desencadenen esos tipos de comportamientos individuales que les hacen daño. La relación entre el investigador y los participantes es de total interdependencia y se sugiere que la investigación debe servir para mejorar las condiciones de vida de los grupos marginados de la sociedad. Entonces son todos esos grupos que han quedado de alguna forma invisibilizados, que han sido oprimidos, que han sido golpeados por la violencia, por la falta de oportunidades. Hacia todos ellos se va lo cualitativo en este paradigma. Incluso en las personas que pueden tener un trabajo y que tienen un trabajo y que ya tienen una estabilidad y que tienen su cargo, que tienen su casa, que tienen su familia y que parece que no tuvieran un problema, pero son personas que viven solo para trabajar y para mantener las cosas que tienen, y son personas que también sufren episodios depresivos, que también quisieran pensar su vida de otra forma, pero es que no pueden tomarse ni siquiera 2 horas al día para hacer eso, porque ya les dicen, entonces si usted no va a rendir, lo despido y lo reemplazo con otra persona que sí es capaz de trabajar esas horas. Y cómo eso puede llevar a que la persona le diga: no, es que usted ya tiene que almorzar en la empresa porque nos dimos cuenta de que pierde mucho tiempo entre ir y venir desde su casa, entonces mejor almuerce acá y de una vez ya sigue trabajando. Entonces hay muchas de estas situaciones que se dan y ahí debe estar lo cualitativo, identificándolas, reconociéndolas y buscando una forma de combatir frente a ello. Incluso hoy hablaba con un buen amigo que él pertenece como tal a este paradigma. Él estudió, o bueno, está terminando su maestría en educación popular, que va de la mano con todo esto. Y yo le decía: ¿por qué no hacemos una investigación que demuestre efectivamente si eso de contratar a una persona con experiencia es realmente significativo de contratar a una persona que no tenga la experiencia? Entonces, ¿por qué no demostrar ya científicamente si debemos seguir aferrados a que solo se contrata a personas con experiencia, o si hay otras cosas que la persona que no tiene esa experiencia nos puede brindar, o que dándole una capacitación específica podríamos contratar? Así que va hacia esas cosas, hacia problemas que, por ejemplo, muchos jóvenes están viviendo, de que terminan su universidad y salen al desempleo. Entonces, tanto afán para terminar una carrera y salir a estar desempleados. ¿Y por qué están desempleados? Pues porque no tienen experiencia. ¿Y por qué no tienen experiencia? Porque nadie les da trabajo por no tener experiencia. Entonces, miren, estos ciclos y estos círculos viciosos en los que caemos no son gratuitos y no están apartados de una realidad política, de unos intereses económicos, que lo cualitativo casi que es el único enfoque que va a centrarse en eso. O sea, lo cualitativo es el único que está por ahí como inquieto, que está molesto, que está tratando de defender a todos estos individuos y grupos que están siendo oprimidos. Me atrevería a pensar que lo cuantitativo no hace eso. Yo creo que lo cuantitativo no está como muy interesado en esas formas de transformación, sino que eso es más del enfoque cualitativo, esa lucha que ha tratado de librar para que no le pase lo mismo que le ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial,
que pensaba muchas cosas maravillosas desde el escritorio, y eran cosas que se compartía con otros investigadores, pero que no cambiaban en nada la situación, que al final todos seguían con la misma desigualdad, con los mismos problemas. Así que el paradigma de la teoría crítica va a tratar es de cambiar eso y de que nos vamos es a la práctica. Aquí encontramos mucho de la pedagogía y mucho de que esto se desarrolla, por ejemplo, en las aulas de clase, cuando los docentes miran qué formas son las que funcionan mejor para enseñar o transmitir los conocimientos, y a partir de esas prácticas exitosas realizan ya como unas guías, realizan unas pautas y mejoran las condiciones de enseñanza para otros niños. Así que por eso nos dice Kemis que esta forma de investigación se ha hecho por los prácticos sobre sus prácticas. Y también nos dice Elliot que esta investigación consiste en mejorar la práctica en vez de generar conocimientos. O sea, se va directamente a la acción. Aquí vamos a encontrar ya para finalizar nuestra clase de hoy unas características generales de lo que es el enfoque cualitativo, y que esas características están compuestas por los dos paradigmas. La pregunta de investigación no se define en su totalidad. Entonces, ni las preguntas, ni los objetivos, ni siquiera los autores que podemos tomar para un estudio cualitativo están completamente definidos, sino que eso va de acuerdo a las características de la población, al tiempo que tengamos para trabajar con ellos, a que de pronto ellos nos muestren un problema que era mayor al que habíamos visto y que se interviene de otra forma, así que podemos tener la posibilidad de cambiar. También que este investigador inicia, o sea, antes de cualquier estudio, analiza el mundo social, y él sabe que ese mundo social es un mundo que él también habita. O sea, él no lo está observando como si fuera, como si él viviera en otro planeta, sino que él también vive ahí. Así que es válido en lo cualitativo que el investigador estudie cosas que le apasionen, que le gusten, aunque no sean útiles para muchas personas, sino que si a usted le gusta algo, usted lo puede investigar. Entonces, si usted de pronto ya está cansado de que, no sé, de que las clases que usted tuvo siempre eran solamente con diapositivas, y que ya estaba cansado como de pagar tanto por una educación que a la larga usted podía ver mejor por internet, entonces eso es algo que le genera un problema a usted, y puede que las otras personas les dé igual eso y ellos digan, no, pues normal, o sea, uno estudia por su cuenta y todo, pero a usted sí le molesta. Entonces es algo que a usted lo apasiona y usted puede generar un estudio de eso. Puede incluso hacer una autobiografía y usted puede narrar cuáles son las experiencias positivas o negativas que ha tenido de acuerdo al contenido que le mostraban o a lo que le enseñaban en la primaria, en la secundaria, en la universidad. Y a partir de un solo participante, que es usted mismo, usted puede hacer ese estudio cualitativo. Así que influye mucho la observación, por eso les mostraba la imagen donde aparecía la ambulancia, el policía, los demás, porque tenemos que aprender a observar y tenemos que ver más allá de lo evidente y tenemos que salir de los esquemas que nos han impuesto y de los conceptos básicos para ir a otras formas, para ir a pensar de otra manera. A nosotros nos pueden decir, no, es que si usted hace esto, la vida le va a pasar esto. Y es que si usted piensa de esta manera, va a ocurrir esto. Pero en realidad nadie tiene certeza absoluta de nada. Así que tenemos que comenzar a ver la vida desde otra perspectiva. Y que si yo en algún momento les digo, no, es que ese estudio suyo no sirve, o es que ese estudio, ¿para qué hacerlo? O algo así, no se pueden quedar con que el profesor me dijo eso, o es que el profesor me hizo sentir mal frente a esto, entonces yo ya no quiero seguir haciendo esto. No, busquen qué es lo que les apasiona, busquen observar más allá de lo evidente. Si usted me dice, es que yo en esta canción veo, por ejemplo, la explicación a por qué hay problemas económicos en el mundo. Entonces, si usted encontró eso en una canción, puede que usted desarrolle esa idea y efectivamente encuentre una causa que produce mucho del desempleo, o que produce mucho de que un país no produzca sus propios bienes o algo así. Entonces todo esto es válido y es por eso que debemos
mirar series, debemos ver películas, debemos salir a caminar, debemos conocer a otras personas, debemos quedarnos a veces sentados por ahí en la calle, otras veces debemos simplemente dormir y tratar de desconectarnos de todo, porque todas estas son fuentes de posible inspiración y que nos conectan con los otros, con nosotros mismos, con la naturaleza y con ese mundo social que nos permite investigarlo. Entonces lo cualitativo está en eso. Y también en reconocer lo que yo siento como persona, como ser humano, en lo que siento como estudiante, en lo que siento como pareja de alguien o al estar solo. De todas esas cosas va a tomar lo cualitativo para construir sus investigaciones. Entonces nos dice, mediante el proceso inductivo, el investigador explora y genera una teoría sustantiva. Aquí se da esto, el proceso inductivo. ¿Qué es lo inductivo? Creo que ya les había mencionado en la clase de ayer, no me acuerdo bien. Lo inductivo es aquello que yo puedo tomar de una amplia sociedad, o sea, de un fenómeno grande. Yo tomo algo pequeño, un grupo, puedo tomar una persona, y ahí genero una teoría, genero una reflexión. Mientras que el proceso deductivo es el que toma una muestra representativa y de esa muestra ya expande todos los resultados y todas las observaciones a una población mayor. Entonces aquí siempre trabajamos lo inductivo, que es de una realidad que es muy amplia, tomamos solo un aspecto y lo profundizamos. Ahora bien, el estudio cualitativo puede utilizar hipótesis, pero las hipótesis no se tratan de corroborar o de eliminar de forma matemática o haciendo los estudios de las fórmulas, sino que aquí simplemente nos guían para saber hacia dónde nosotros estamos caminando, para que no se nos pierda de vista el objetivo, para que no tengamos un día el objeto de estudiar esta cosa y después al día siguiente ya nos cambió y al día siguiente ya ni nos acordábamos qué fue lo que inicialmente estábamos buscando. Entonces, para evitar eso, planteamos también hipótesis, pero son una guía. Bueno, vamos a recurrir a distintos tipos de técnicas. Aquí nos menciona Fernández y Baptista, que son, por ejemplo, la observación, la entrevista, la revisión de documentos, la discusión de grupo, evaluación de experiencias, registro de historias de vida. Todas estas las vamos a ver, pero las vamos a ver de forma detallada y me tomaré, después de las exposiciones de la siguiente semana, ya una clase para cada una de las técnicas y métodos, para que ustedes ya conocieron la teoría en estas primeras 3 clases, ahora van a acercarse a la aplicación práctica, a cómo ustedes lo pueden hacer, dónde pueden buscar la información, y se van a dar cuenta de que la información la encuentran primero en ustedes, segundo en lo más cercano, en sus parejas, en sus familias, en sus amigos, y ya de ahí en adelante, pues en todo un mundo que se expande para que ustedes lo puedan profundizar. Este proceso es más flexible, este proceso se acerca a los participantes, avanza teóricamente, vuelve otra vez a formular preguntas, y esto evitando reducirlo. O sea, no llegamos como a que esta es la causa esencial o esto es lo que genera todo esto, no, porque entendemos que la realidad es compleja, que no se puede fragmentar, que una cosa no está separada de la otra. Así que tratamos es como más de ver una visión que es detallada, que sabemos que no es toda la realidad, pero que detallar esa partecita nos permite entendernos mejor como personas o como sociedad. Bueno, también evalúa el desarrollo natural de lo que sucede, así que todo el tiempo estamos cercanos a los individuos, a los grupos, pero también al entorno donde se desarrollan sus actividades. Y lo que les mencionaba, al final no trata de generalizar lo que encuentra, sino de detallar con gran, ¿cómo les digo? Como con buena profundidad, todo lo que puedo observar en ese individuo o en ese grupo. Así que no es su interés ni alcanzar un estatus, ni que lo reconozcan, ni que lo premien, sino de llegarle a esas personas y de saber que esas personas fueron escuchadas, que esas personas encontraron una forma de volver otra vez a pensar su vida desde otros ángulos, y que eso que yo encontré en estas personas puede que otros al leerlo, al escucharme,
o al acercarse a ellos, también encuentren otras oportunidades en su vida y también tengan una visión mucho más esperanzadora de la misma, porque lo cualitativo da eso, da esperanza, da un contacto cálido, da más oportunidades para seguirnos definiendo y para no encontrar como que el ser humano es esto, sino que el ser humano puede ser muchas cosas y todos estamos en esta vida para poder encontrar nuevos significados y apoyarnos de alguna manera. Es una visión romántica, pero es una visión que marca la esencia del enfoque cualitativo. Bueno, con eso termina la presentación del día de hoy. Para la siguiente semana tendremos Profe, una pregunta. las discusiones. ¿Sí? ¿Sí la escucho? ¿Cuál es la pregunta? No, profe, pues es que va un poco salida del tema. No sé, creo que ya terminamos clase. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que con respecto a las exposiciones, bueno, yo soy con otra compañera, solo somos las dos, entonces a nosotros nos tocó la investigación cualitativa en entrevistas grupales e individuales. Entonces ella nos habla de dos métodos, de la etnografía y de la fenomenología. Entonces habla de que la etnografía es como un tipo de investigación más general, más grupal, más enfocada como en un estudio de campo más amplio, desde un punto de vista más amplio. Entonces, pues nosotros sacamos unas preguntas, así que la fenomenología se trata de comprender como más al ser, se enfoca más en el individuo y en la parte cualitativa del ser. Entonces, mi pregunta iba a que nosotros debemos como ejemplificar y explicar cómo se hacen las entrevistas grupales e individuales, o en sí que nos enfocamos. Es que no estamos como tan centradas en el punto. O sea, yo entiendo muy claro el tema. Gracias. Pues al igual Pues como usted no nos dio que en todas las exposiciones, al igual que en todas las exposiciones, es mostrar solo unas generalidades y es mostrar como unas pautas concretas. Frente a las asesorías, todos los lunes y martes de 11 a 12 y de 6 a 6:50 están. Y también, pues, me pueden escribir y todo, que tiene mi número para eso y en cualquier espacio poder explicarles. Entonces voy a enviarle directamente una nota explicándole eso para ver cómo lo puede realizar, qué tipo de cosas puede centrarse como para no quedar con un tema tan complejo como es etnografía y fenomenología, sino qué le aportó cada uno de estos métodos a la entrevista, que es algo mucho más sencillo y concreto de pronto de lo que están imaginando. Entonces eso lo voy a hacer, pero por ahora termino la clase y ya le envío una explicación de eso. Frente a la clase, les voy a pedir por favor que coloquen nuevamente sus nombres completos, su código, y ya se pueden desconectar de la sesión de hoy. Les agradezco mucho por el tiempo, por la atención. Espero que también hoy se lleven algunas reflexiones que seguiremos trabajando en el transcurso de la asignatura. Entonces, de nuevo, muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Listo, profe, igual. Esas creo que ya no se las he enviado a ustedes. Voy a enviárselas. Sí, yo las envío a través de la representante. O el representante. Profe. Sí.